llamada la ciberseguridad, la problemática de 10 billones y medio de dólares. Nos van a acompañar Lorena Boix, Director of Digital Society Trust and Cybersecurity DG Connect European Commission, Luis Corrons, de Avast Software, Iván Rejón, de Ericsson, y Carlos Manero, de HP España y Portugal. También se unirá más tarde, y me toca a mí disculparle porque no ha podido llegar a tiempo, a Félix Antonio Barrio Juárez, Director General de INCIBE, que luego nos acompañará más tarde. Eso no va a hacer que nuestra moderadora, Arantxa Hernández, periodista de La Razón, empiece con la charla que a continuación nos espera. Muchísimas gracias y espero que la disfruten. Pues muchísimas gracias a todos, sobre todo a nuestros ponentes por esta charla que vamos a tener sobre ciberseguridad. Arrancábamos con un dato y yo creo que ese dato seguramente se ha quedado de acuerdo, ¿no? Porque la ciberseguridad es algo que está completamente vivo, ¿no? Está vivo tanto en el nivel de amenazas como en los distintos tipos de amenazas que hay, ¿no? Todos a lo mejor recordamos el I Love You, ¿no? Que fue el primer virus que yo creo que se propagó, ¿no? Muy rápidamente y que nos hizo tomar a todos conciencia, ¿no? De lo que podía poner la seguridad en cada una de nuestras vidas. La tecnología ha seguido avanzando y la ciberseguridad, los ataques también han seguido avanzando. El teletrabajo, la próxima llegada de las redes 5G que abren nuevos escenarios, nuevas oportunidades y nuevos negocios, también plantean nuevos retos en materia de ciberseguridad. Tanto para los fabricantes de infraestructura, para los operadores de telecomunicaciones, pero también incluso para los gobiernos y las autoridades legislativas. Hablaremos de todo ello porque al final, bueno, podríamos estar, yo creo que horas, días, incluso semanas hablando de todo lo que puede abarcar la ciberseguridad. Vamos a intentar un poco acotarlo a estos temas. Me gustaría empezar un poco sabiendo cuál es el papel que las telecomunicaciones pueden tener en materia de ciberseguridad. Aquí os invito a que cada uno participéis cuando más os consideréis oportuno. No sé si quieres empezar, Iván. Pues encantado y muchísimas gracias por la invitación. Cuando leí el titular de la presentación me fijé en los 10,5 billones, ya no sé si son europeos o son americanos, y quería también compartir algún dato, ¿no? Porque a veces puede parecer una película de terror, ¿no? Las redes de telecomunicaciones se han visto incrementado las amenazas un 50% en el último año, datos de NISA. El sector TIC invierte unos 30.000 millones en ciberseguridad, y esto, para que lo entendamos, es lo mismo que se invierte en la adquisición de redes en radio. O sea, nos gastamos tanto en ciberseguridad como en redes radio. Por otro lado, el 60% de los operadores de telecomunicaciones el 60% de los operadores de telecomunicaciones dicen no estar adecuadamente preparados, y en el último informe de NISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, de la que somos miembros y participamos activamente, los operadores reconocen que la inferencia de un tercero es el principal riesgo y respecto al cual peor están preparados, ¿no? Hablando ya específicamente de redes, y creo que estas dos jornadas han demostrado perfectamente, lo decía la Secretaria de Estado, las redes 5G son la espina dorsal, la columna vertebral de una sociedad avanzada. Posibilita nuevos procesos de negocio o los mejora, nuevos servicios e incluso nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es un elemento absolutamente clave, ¿no? Pero más allá de la seguridad de las redes hay un concepto que es fundamental, que es el de confiabilidad, el de trust, del que hablan los anglosajones, ¿no? Y el concepto de trust o de confiabilidad no es un epíteto. Podemos decir el cielo es azul, podemos decir la hierba es verde, pero la seguridad no necesariamente es confiable, ¿no? Y tiene que estar íntimamente ligado. Hablando un poco de esa confiabilidad y bueno, pues esos nuevos escenarios, ¿no? Que abren las redes 5G y el hecho de que Europa, bueno, pues esté liderando un poco también este despliegue de estas redes, bueno, pues habla mucho de esos nuevos escenarios, ¿no? Como el Internet de las Cosas o la conducción autónoma, pero eso también plantea nuevos retos, ¿no? ¿Realmente somos conscientes de esos peligros a los que nos vamos a tener que enfrentar, Luis? No te oigo nada. Digo, o sea, que las redes 5G plantean nuevos escenarios, nuevas oportunidades como el Internet de las Cosas y la conducción autónoma, ¿vale? Pero eso también plantea nuevos riesgos de seguridad, ¿no? Más allá de la ética de sí. A quién atropello, dejo de atropellar cuando es un coche autónomo, ¿no? También está, bueno, puede a un atacante tomar el control de mi coche y provocarme un accidente, ¿no?
Sí. ¿Cuáles son realmente esos riesgos? Pues si miramos qué aporta el 5G un poco, ¿no? ¿Qué nos aporta a la sociedad? Estamos hablando de más velocidad de conexión y más dispositivos conectados. Desde el punto de vista de los ciberataques, lo que está aumentando de forma brutal es la superficie de ataque. La cantidad de dispositivos que tenemos conectados de forma continua a Internet está creciendo y con el 5G va a crecer aún más, de forma exponencial. Cada punto, cada dispositivo que tenemos conectado a Internet es un punto que puede ser atacado para luego ya ir a donde quieras el atacante. Entonces, el mayor peligro es este. Sí que es verdad que hablamos, ¿podría un atacante coger mi coche autónomo y controlarlo y hacer que tenga un accidente? Sí, pero esto no es nada nuevo, esto lo sabemos ya desde hace unos años y ha habido investigadores que han demostrado que esto se puede llegar a hacer. Pero el problema no es eso, el problema es que cada vez usamos más la tecnología, dependemos más de la tecnología, la usamos para todo, la usamos para el calentador de agua, para cada vez que hablamos, para controlar nuestros dispositivos domésticos en empresas. Y todos estos dispositivos, al estar conectados, un atacante exterior puede tener acceso directo a ellos y este es el mayor riesgo con lo que contamos hoy en día. Carlos, en vuestra opinión, también como fabricante de dispositivos, de esos dispositivos que al final se conectan a Internet y al final, bueno, pues son vulnerables, no sé cómo afrontáis también estos riesgos y estos retos. Al final, a día de hoy, por dar los datos, ¿no? Ahí van algunos en el ámbito de las telecomunicaciones. Si vamos al ámbito del dispositivo, al final lo que dicen los datos, y yo creo que todos lo tenemos un poco palpable, ¿no? Es que esto va de retorno de inversión. Tú decías I love you, cuando nació el famoso virus I love you, pues no era nada más que alguien intentando hacer una trastada, ¿no? Por así decirlo, desde su casa, ¿no? A día de hoy el paradigma ha cambiado completamente, hoy hablamos de retorno de la inversión, ¿no? Y el cibercrimen va buscando siempre el retorno de la inversión. ¿Dónde está el retorno de la inversión a día de hoy más sencillo? El tándem usuario-dispositivo, ¿no? A partir de ahí, yo siempre digo que esto va de un eslabón de muchas cadenas, ¿no? Donde el dispositivo es un eslabón de ellos y donde nosotros, en el caso de HP, por ejemplo, hemos sabido entender el factor fundamental de ese eslabón y hemos sabido aportar al resto de eslabones de la cadena, ¿no? Llegando donde otros fabricantes, que al final creo que lo comentaba uno de mis compañeros, esto va de muchos jugadores, ¿no? Tratando de asegurar todo ese ciclo de la seguridad y por tanto buscar dónde podemos aportarles, ¿no? De hecho me estaba fijando aquí entre el público, ¿no? Como algunos de ellos tienen dispositivos HP, en nuestro caso, disculpad que haga la cuña publicitaria, pero es que a día de hoy estamos aportando a día de hoy un dispositivo no es solo, y me centro en la parte de dispositivos que estoy viendo aquí, pero hablamos también de móviles, va mucho más allá de una pantalla, ¿no? Un procesador, es lo que normalmente el usuario tiende a entender, ¿no? Por dispositivo, va mucho más allá. A día de hoy los fabricantes estamos integrando muchísimas soluciones de ciberseguridad en los propios dispositivos, ¿no? E incluso vamos más allá. Evidentemente, con la nueva normativa europea, pues ya debemos de asegurar todo el proceso de supply chain, ¿no? Entonces, a día de hoy, el fabricante ha dado un paso adelante. Yo creo que todos los fabricantes en general de dispositivos hemos sabido ver esto, ¿no? Y estamos viendo cómo aportamos al resto de la cadena. Lorena, veo que asientes con las palabras de Carlos. Sí, en efecto. La verdad es que sí, bueno, las nuevas normas todavía no están ahí, pero me alegra ver que ya se considera que están casi ahí, porque en efecto, como decíais, es fundamental proteger estos productos con elementos conectados, incluido el software, porque precisamente por lo que se explicaba, porque es por ahí por donde entran los supply chain attacks o ataques de cadena de suministro. Y todos sabemos que la gran mayoría de ciberataques vienen de la explotación de vulnerabilidades que están en estos productos y la mayoría por software. Creo que eso es algo que hay que decirlo. Y en efecto, la comisión hemos venido con una propuesta, el famoso Cyber Resilience Act,
como se decía, pues bueno, lo que se pretende es que no se ponga ningún producto en el mercado, ningún producto conectado o software, es que voy a insistir mucho en el software, sin que se considere que es seguro. Es una nueva legislación que se está ahora negociando. La presidencia española espero que avance mucho en la negociación de este dossier y que bueno, que nos va a permitir ser de nuevo un poco líderes, ¿no? Porque lo solemos ser en el ámbito regulatorio y de nuevo pues venimos los primeros con este tipo de regulación, sobre todo aplicada a desarrolladores y a productores que actúan de forma global en el mercado. Esto es importante también porque este nuevo reglamento no se va a limitar simplemente a imponer una serie de requisitos de ciberseguridad, sino que va a lanzar una solicitud para estandarizar esto. Y ya sabemos todo que, bueno, que si somos los primeros en lanzar estándares, pues es algo que también nos va a hacer liderar. Aprovechando que te tenemos aquí, Lorena, me gustaría un poco saber y debatirlo, ¿no? Porque estáis representantes de las empresas privadas, pero también de los organismos públicos, ¿no? Al final siempre se echa un poco en cara que la legislación siempre va por detrás de los avances tanto tecnológicos como económicos y sociales, ¿no? En parte puede ser lógico porque todo lleva sus procesos, hay que estudiarlo, hay que ser garantistas con la ley y con la legislación, pero ¿pueden los organismos y las administraciones públicas adelantarse, ¿no?, a esos riesgos con estas, con estas últimas medidas que, por ejemplo, está tomando la Unión Europea, ¿no?, en ciberresiliencia y estas cosas? ¿Debe haber más cooperación entre las empresas privadas y los organismos? ¿No deberían meterse los organismos y dejar un poco que el sector se regule? ¿Cómo lo veis? Voy a empezar yo, metiendo el dedo en el ojo. No creo que se puedan adelantar. Realmente, si vemos la historia de la humanidad, iba a decir, ¿cuándo se han adelantado las leyes a algo que ha sucedido? Siempre ocurre la reacción. No es culpa de nadie, no es apuntar dedos, yo creo que tienen un papel importante, doble, que puede parecer contradictorio. Uno puede ser no estorbar y el otro ayudar. Adelantarse es muy complicado. Y lo estamos viendo continuamente. Estamos hablando de IoT. ¿Cuándo empezó IoT? A hablarse de IoT. 2008, 2009, hace 15 años. Ahora hay 3 veces, 4 veces, 5 veces más dispositivos que seres humanos en el mundo. ¿Cuántas legislaciones hay en el mundo sobre IoT y sobre seguridad? Pues vemos que a pesar de que llevamos tiempo con ello, no nos adelantamos. Sí se pueden hacer cosas y sí se hacen cosas y se legisla y se ayuda. Hay que tener cuidado de no estorbar también, no poner pegas a la evolución y a la innovación, pero adelantarse es algo complicado que realmente yo no veo que suceda desde el sector público. Además, en esa línea, creo que todos constatamos que la seguridad, el 100% de seguridad es absolutamente imposible. Entonces, legislar respecto a algo que es absolutamente imposible no tiene a lo mejor mucho sentido. Lo que sí puedes hacer es tener una mejor comprensión de los posibles riesgos para, de alguna manera, contener, minimizar posibles impactos, ¿no? Y ahí hay una doble tendencia ahora mismo, ¿no? Por un lado, hay una tolerancia al riesgo mucho menor, porque precisamente las redes de telecomunicaciones son infraestructuras críticas, y por otro lado, lo que los americanos llaman value stake o valor en juego es cada vez mayor, porque soportan procesos vitales, procesos empresariales, ¿no? Y también con una característica de las redes de telecomunicaciones, que no son unas redes al uso. Estamos de nuevo hablando de redes generalmente nacionales que tienen que estar disponibles, securizadas, garantizar la privacidad en todo momento, las 24 horas del día, y ofrecer un determinado performance en tiempo real. Y eso obliga a abordar todo el proceso de ciberseguridad con toda una serie de agentes, incluso con competidores, desde el propio proceso de estandarización. 5G, por diseño, es la tecnología más segura, partiendo de la premisa que decía antes, que el 100% no existe. Luego entramos los vendors, donde es nuestros productos, nuestro hardware, nuestro software, el ciclo de vida del mismo, nuestra cadena de suministro, nuestro propio modelo de seguridad, que nosotros hemos reforzado sobre lo que nos dan los estándares,
Luego, el despliegue de las redes, que eso ya compete al operador, que puede decidir o no activar una determinada funcionalidad. Y luego la operación de esas redes de telecomunicaciones. Con lo cual, cuando hablamos de una visión holística de la seguridad, hay que entender todo este proceso. Tanto, como decía mi compañero, el propio dispositivo, como la red, como las aplicaciones que están over the top. Un poco por añadir aquí y dejándole algo para la parte de Lorena, yo diría que sí que pueden legislar, no sé ya hasta qué punto, si antes o después, pero desde luego que nos pueden ayudar muchísimo, nos pueden ayudar de muchas maneras. Para empezar, legislando, cuando ya ahí podéis, seguramente Lorena opine si antes o después, ¿no? Pero también a través de marcos unificados, a través de empujar a las distintas instituciones, ¿no? Sin ir más lejos, en España tenemos muy fragmentado, ¿no? Es un país de pequeña empresa. Debemos ser capaces de ayudar, ¿no?, a esa pequeña empresa a, como decían mis compañeros, por un lado, concienciar, ¿no? La gente está ya muy concienciada de que la seguridad es un riesgo, pero debemos ser capaces, a través de las instituciones, de las organizaciones, trabajando de manera conjunta, tanto la parte del sector público como la parte del sector privado, a empujar a todo el mundo, que nadie se quede atrás en esta pelea, ¿no?, contra la ciberseguridad, porque al final, si nos dejamos atrás a cualquier segmento, y esto además se aplica también incluso a temas de diversidad, de sostenibilidad, vamos a tener un problema, ¿no?, en lo que es la lucha contra el cibercrimen. Yo he llegado a ver a una pequeña empresa, ¿no?, al dueño de una pequeña empresa llorando, decir, ¿cómo me estás diciendo que tengo que cerrar la empresa si no soy capaz de recuperar lo que he perdido? Si yo tengo una caja fuerte y tengo una llave de entrada ya, pero es que hoy ya no vale esto. ¿Consideráis que, igual que ha pasado, por ejemplo, con el tema de protección de datos, ¿no?, que gracias a la Ley Europea de Protección de Datos, a GDPR, yo creo que los usuarios todos hemos sido mucho más conscientes del valor que tienen nuestros datos, de los riesgos que puede suponer cederlos gratuitamente o que estos, con un ciberataque, ¿no?, pues sean vulnerados, ¿no?, nuestros derechos. Yo creo que ahora la Unión Europea, con estas nuevas medidas que está tomando también en ciberseguridad, debe Europa un poco también liderar, ¿no?, ese movimiento, ¿no?, esa mayor conciencia de todo lo que supone la seguridad. Sí, a ver. Primero quería comentar un poco sobre lo que se ha dicho anteriormente, porque como yo soy una reguladora, pues sobre cuándo y cómo regular, ¿no? Hay ocasiones, lo ideal sería no legislar. Yo desde luego tendría una vida más fácil, menos trabajo y dejar que el mercado pues arregle las cosas. Hay situaciones en las que desgraciadamente eso no es posible y creo que precisamente el mercado del que estamos hablando es un ejemplo de ello. Es decir, estos mercados tecnológicos en los que hay un incentivo que es normal y obvio por parte de las empresas de poner en el mercado el producto lo antes posible, porque si no pierdes obviamente una ventaja competitiva, pues hace que muchas veces se pongan los productos de forma que no son seguros, porque es necesario hacerlo rápido. También en el caso de la ciberseguridad, pues en estos momentos cuando pasa algo gordo y el ejemplo de una pyme que a veces pues se ve forzada a desaparecer por este tipo de cosas, es que precisamente ese coste lo está asumiendo el usuario y no el productor. Y por eso hay un menor incentivo de poner en el mercado un producto que sea seguro. Luego obviamente los usuarios muchas veces no son capaces de apreciar un producto que es más caro precisamente porque es más seguro. Estos son casos en los que se supone que hay que legislar porque el incentivo del mercado no está ahí. Eso no impide que obviamente no haya que hacer una legislación que sea muy exhaustiva en este tipo de mercados precisamente que van muy rápido. Por eso estamos cada vez más haciendo un tipo de legislación que va más encarada a fijar objetivos, a fijar cuál es el resultado que se quiere obtener y después se pueden lanzar estándares para
facilitar ese cumplimiento. Y obviamente está claro que el riesgo cero es imposible, pero desde luego si podemos reducir los riesgos, si podemos reducir el número de vulnerabilidades, pues tenemos que hacerlo. En cuanto a si Europa debe liderar o no, yo creo que por lo menos en el ámbito regulatorio Europa lidera. A mí me gustó mucho leer en marzo la estrategia de ciberseguridad de Estados Unidos. Dicho por los propios americanos, es casi un copy and paste de nuestra estrategia de ciberseguridad. Estados Unidos era de los países que no regulaba mucho y que ahora en ciberseguridad se ha dado cuenta de que sí, se está inspirando mucho de nuestra NIST Directive y ahora también de la Cyber Resilience Act, con lo cual yo creo que sí, que no solo hay que liderar o no, yo creo que hay que hacerlo, pero bueno, que ya se está haciendo, ya está siendo así. Aquí en este sentido el diálogo es fundamental. He tenido precisamente la ocasión de pasar 3 días con las principales agencias de ciberseguridad europeas y gobiernos, precisamente compartiendo experiencias. Y las experiencias no solamente son de la industria con estas agencias de ciberseguridad, son también entre ellas. Y creo que es muy gratificante ver que hay una comprensión de lo que está de nuevo en juego y cuáles son los elementos sobre los que conjuntamente tenemos que trabajar, porque la solución no solamente está en una empresa como la nuestra o los que nos acompañan desde el punto de vista más tecnológico, ¿no? Son los propios usuarios finales. Nosotros podemos pensar en qué habilita 5G como casos de uso, pero al final será una empresa la que lo introduzca para soportar cobots en una planta de producción o drones conectados con 5G. Y ahí eso necesariamente nosotros no lo entendemos y tampoco las implicaciones que tienen desde el punto de vista de ciberseguridad. Y ese diálogo es absolutamente crítico. Comentaba también antes, Carlos, habría un poco el debate sobre que al final el eslabón más débil siempre acaba siendo el usuario, ¿no? Podemos poner todas las medidas de seguridad, podemos poner todas las normativas de seguridad, pero siempre, bueno, pues la ingeniería social, ¿no? Todos los ataques al final que vemos muchas veces es porque un usuario sin querer, ¿no? Muchas veces sin querer, ¿no? le ha dado permiso a un ciberdelincuente. ¿Hasta qué punto hay que concienciar al usuario sin caer un poco en el alarmismo y en el miedo, ¿no? En el ojo que el peligro está ahí fuera, ¿no? Y ¿cómo lo veis vosotros y cómo hacéis esa labor de concienciación sin caer en sensacionalismos? Pues la parte del usuario es una parte clave, ¿no? Al final hemos vivido una evolución. Hace, creo, 2000... con el tema de la pandemia voy perdiendo los años, ¿vale? Pero yo creo que era 2014, una cosa así, que abordamos el tema del antivirus, ¿no? La gente se dio cuenta, oye, ahora ya el tono de inversión es el dispositivo, tengo que proteger el dispositivo. Pero si te fijas, oye, todos hemos vivido una era en la que no le prestamos importancia, ¿no? Eso evolucionó y llegó el tema del EDR, Endpoint Detect and Response, y ahora todo el mundo tiene un EDR. Llegó el tema de la concienciación, oye, no es suficiente concienciación, ¿no? Pero aún así, todas esos eslabones de la cadena tienen un punto en común, que es la detección, bien por parte de una tecnología, metiendo nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial o el usuario, ¿no? Pero al final es detección, por tanto, al final lo que estamos buscando en la industria es nuevas tecnologías, nuevas soluciones que nos permitan un poco quitarnos de esa parte de la detección. Y luego también en todo esto hay un punto, hablando del usuario como que consume, y aquí lo estamos abordando desde un punto de vista muy de proteger, pero luego es cómo las empresas están siendo capaces también de protegerse en un modelo que cada vez va más a una externalización del servicio, ¿no? Si tú ves los datos, lo que vemos en lo que respecta a la seguridad del usuario, vemos que poco a poco lo que estamos haciendo es externalizar. ¿Por qué se está produciendo eso? Y los datos para 2025 todavía hacen que esto crezca más. Pues algo muy sencillo, falta de talento, ¿no? Igual que pasa en temas de inteligencia artificial, ocurre en la parte de ciberseguridad que tenemos una falta de talento. ¿Qué están haciendo antes la industria? Externalizar el servicio. Entonces, al final los fabricantes lo que tenemos que ver es, fabricantes hablo de dispositivo y hablo también de soluciones y de servicios. Tenemos que facilitar a otros el cómo están consumiendo ese tipo de tecnología, porque al final si no vamos a ser capaces de cubrir ese gap, por así decirlo, esa brecha que tenemos entre ciberseguridad, usuario y
falta de talento y no vamos a llevar a un buen fin, ¿vale? Luis. Yo diría que, o sea, es completamente cierto, ¿no? El ser humano, el usuario, somos el eslabón más débil quizás, y si analizamos la gran mayoría de todos los ataques que conocemos, siempre empiezan de una forma muy similar, con atacantes de un lado u otro, consiguiendo engañar a un usuario para así poder iniciar ya un ataque a mucha más gran escala. Problema, no lo vamos a poder solucionar nunca. Esto no significa que no tenemos que seguir con la concienciación. Esto es algo que debemos hacer. Debemos seguir con ello. Se puede hacer desde diferentes ámbitos, tanto las empresas de seguridad, telecomunicaciones, las instituciones públicas son muy importantes, campañas de concienciación, meterlo incluso ya a nivel del sistema educativo, ¿no? Cuando se enseña a los más jóvenes que tengan en cuenta esta parte de seguridad, que tengan en cuenta estos riesgos. Hoy en día, que tenemos tanta diferencia, vemos los más jóvenes que han nacido ya con todo tipo de tecnologías, los más mayores que para ellos es todo nuevo. Muchas veces piensas, dice, bueno, pues los más vulnerables son los mayores, que no tienen ni idea dónde están pisando y aquí les van a engañar. Y puede parecer lógico y puede parecer que es así, en mi experiencia es un poco lo contrario. Los mayores conocen tan poco o están tan poco familiarizados en comparación con la tecnología que son mucho más cuidadosos, mucho más desconfiados. Los más jóvenes lo conocen desde que han nacido, están muy cómodos, están en su entorno y suele ser mucho más fácil engañarles. Entonces ahí tenemos un trabajo importante que hacer de cara a concienciarles. De todas formas, los fabricantes tenemos que tener en cuenta, como decía, que no vamos a poder solucionar esto. No vamos a poder concienciar a todo el mundo para que ese vector de ataque no exista. Entonces tenemos que idear soluciones que puedan ayudar y que no haga necesario que todos los usuarios sean conscientes de todos los peligros que hay, porque es algo a lo que nunca vamos a poder conseguir realmente. Tampoco podemos dejar esa responsabilidad única y exclusivamente al usuario. O sea, el defender, esto va por todos, no es solo algo de una responsabilidad única del usuario. Acaban de comentar mis compañeros el ámbito educativo, ¿no? Y esto creo que también le gustará a Lorena, porque cuando uno quiere conocer desde el punto de vista técnico, porque formar es gente joven, usuarios, pero incluso expertos, ¿no? Ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? Y se quieren conocer los principios fundamentales desde el punto de vista técnico en el ámbito de 5G, a mí me gusta decir que no hace falta ir a Stanford o al MIT, si uno puede ir aquí cerca a Puerta de Toledo. El primer máster 5G a nivel mundial se lanzó en España. Hemos formado ya más de 400, 500 ingenieros y ingenieras en toda una serie de cuestiones clave de 5G y entre ellos los principios de ciberseguridad. Precisamente por la concienciación que tiene el que si embebemos en el propio proceso de estandarización los conceptos de ciberseguridad, luego los servicios, los productos, hay que diseñarlos, hay que desplegarlos y hay que operarlos. Y aquí estamos pues formando a operadores de telecomunicaciones, a vendors, incluso de la competencia, en este tipo de tecnologías. Las redes de telecomunicaciones bueno, son básicas, ¿no? para el funcionamiento de un país a todos los niveles. Yo creo que los confinamientos durante la pandemia bueno, pues teníamos alguna duda, ¿no? sobre el papel que juegan las telecomunicaciones, se disiparon, pero claro, eso también hace que sean bueno, pues un objetivo de ataque, ¿no? Entonces, me gustaría un poco saber qué os da más miedo, ¿no? Si esas ciberguerras, ¿no? que puede haber entre los países con el objetivo a lo mejor pues eso, de tirar la infraestructura tecnológica de un país, bien sea por el propio ejército, bien por mercenarios, ¿no? ahora que están tan de moda, o más esas esas organizaciones criminales más conocidas, ¿no? que se dedican a hacer ataques ransomware contra las empresas, ¿no? ¿Qué os daría más miedo en un escenario apocalíptico casi? Desde el punto de vista miedo de las consecuencias que puede llegar a tener en un escenario de ciberguerra. El mundo está lleno de ciberdelincuentes atacando a todas horas y llevando a cabo ataques muy peligrosos, es verdad. Y a pesar de que cuentan con muchos medios, tienen medios limitados. Los medios con los que puede contar un Estado para lanzar un ataque, y los hemos visto, son infinitos en comparación. Entonces, pueden lanzar ataques mucho más peligrosos, mucho más de lo que a los usuarios les parecería de ciencia ficción, y conocemos muchos ejemplos. Es el más famoso, quizás uno de los primeros, el Stuxnet, que ya tiene un montón de años. Y estamos hablando cómo entre dos países consiguieron infectar
una planta de enriquecimiento de uranio en Irán y consiguieron destruir físicamente las centrifugadoras de uranio con un virus. Entonces, esto no está al alcance de un ciberdelincuente normal. También es verdad que cada vez estamos más conectados todos, tanto países, infraestructuras, empresas, usuarios, con lo cual cualquier ataque es mucho más dañino, puede ser mucho más catastrófico para todos. Y por eso un ciberdelincuente o una banda de ciberdelincuentes puede causar el caos y puede incluso llegar a destruir una empresa, por ejemplo. Totalmente de acuerdo con Luis, ¿no? Al final, a ver, ambas son amenazas, ¿no? Seguramente, en el caso de las ciberguerras, por desgracia, como bien dices, ahora estamos escuchando, tienen un objetivo más a nivel de infraestructura, ¿no? De tratar de hacer un daño en ese aspecto. En el caso del cibercrimen va más enfocado a cómo, al tema del dato, al tema de cómo sacar beneficio, ¿no? Entonces, son dos cosas que debemos tenerle no sé si miedo, pero mucho respeto, porque ambas son amenazas importantes. Pues yo la verdad me cuesta un poco saber qué me da más pavor, ¿no? Porque además leemos las estadísticas, incluso se hablan ya de modelos de negocio, hacker as a service, gente que tú puedes contratar, ¿no? O sea, sabemos, lo dice la propia ENISA, los actores controlados o sponsorizados por determinados estados. A mí lo que me puede preocupar y lo que me quita el sueño y en lo que estamos trabajando desde Ericsson es garantizar redes seguras y confiables con nuestra tecnología, porque entonces estaremos lo mejor preparados para posibles amenazas de ese tipo. No sé si Lorena quiere añadir algo. No he oído bien la pregunta, creo que era ¿qué nos da más miedo? ¿Los ciberataques por motivos económicos o los que tienen por detrás un país tercero? Algo así. Era esa la pregunta, porque perdón, pero no lo he oído bien. Sí. 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 Creo que como han dicho los demás, obviamente dan miedo los dos. Lo único que quiero añadir es que hay veces que no es tan fácil distinguirlos. Hasta ahora pensábamos que todo lo que es ransomware, por ejemplo, pues es más bien por motivos económicos, pero nos estamos dando cuenta también que detrás de muchos ransomware hay también motivos políticos. Entonces, esta línea divisoria entre estos dos tipos de motivaciones cada vez es más difícil, sobre todo con el hacktivismo que tenemos ahora. Desde la guerra de agresión a Ucrania hemos visto este tipo de actividades mezcladas y por eso hay que estar muy alertas, porque ya estamos llegando a un punto que es difícil distinguir las motivaciones y los actores, quién tienen detrás y quién no tienen. Si queréis hacer una ronda corta final de conclusión sobre el ciberseguridad. Bueno, yo lo que diría es que debemos de seguir empujando en este ámbito, que es una lucha de todos, tanto por la parte de usuario como la parte de todos los fabricantes, como incluso por la parte de legislación, de comunidades, de estados, ¿no? Y que nos espera un futuro apasionante. Pues nada, poco más. 5G son la espina dorsal de esa sociedad avanzada, servicios, experiencias, modelos de negocio. Las redes tienen que ser seguras, pero es fundamental que tienen que ser confiables. La seguridad es una condición necesaria, pero no suficiente, y hay que apuntar al concepto de Trusted Technology, Trusted Vendor. Desde las empresas de ciberseguridad lo que tenemos que hacer es seguir con el trabajo que estamos haciendo de estar continuamente investigando nuevas amenazas, desarrollando nuevas tecnologías, pero lo más importante al final es que colaboremos entre todos, que es algo que se está haciendo y que se ha mejorado mucho en los últimos años, entre diferentes empresas del mismo sector, como puede ser el sector de seguridad, como sector de seguridad con telecomunicaciones, como a su vez con las instituciones públicas. Podría dar 1000 ejemplos, no porque no tenemos tiempo, pero cómo han mejorado, por ejemplo, las investigaciones que se hacen contra grupos de delincuentes entre la policía, bien sea en España, Europol, Interpol, con diferentes compañías de seguridad, ha mejorado
infinitamente y tiene pinta de que cada vez va mejor y que la colaboración funciona. Así que ese es el camino por el que debemos seguir. La verdad es que no me daba cuenta que ya estamos en, en la valoración final, pero bueno, concurro con los demás ponentes que esto es una labor de todos. Y todos somos todos. Son los fabricantes, son los desarrolladores de software, son los usuarios bueno, que tenemos que acompañarlos, y somos los reguladores también. Y bueno, ya que hablamos de 5G, no quiero cerrar esta ponencia sin recordar la comunicación que adoptó la Comisión el 15 de junio, donde recordamos a todos los países que todavía no han aplicado la regulación que tienen sobre el tema de seguridad de 5G, aplicando el toolbox, bueno, que hay que hacerlo, que hay que realizar las evaluaciones, hay que imponer las restricciones o exclusiones necesarias y que, bueno, la Comisión, en tanto que institución, lo hemos hecho, lo hemos anunciado y hemos indicado quiénes son los proveedores que creemos tienen riesgo en base al análisis realizado por los Estados miembros y por nosotros, y es algo que es importante que hagamos. Esto es una labor de todos y bueno, la legislación hay que aplicarla también. Muchas gracias. Lo dicho, gracias a todos los ponentes por acompañarnos, a todos los que han seguido esta charla, y seguro que el año que viene podremos volver a hablar de muchos más temas relacionados con la ciberseguridad. Gracias.